Muy buenos días, distinguidos estudiantes de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy nuevamente estamos aquí para compartir contenidos del sílabo de formulación y elaboración de proyectos de inversión. El día de ayer culminaba el plazo para la entrega de la tarea número 1. Espero que todos y cada uno de los estudiantes de esta asignatura la haya subido al aula virtual. Ese es el único espacio donde deberían haberla subido y que incluso tuvieron más de 5 días para realizar el análisis de los artículos subidos a la misma. Vamos a iniciar los contenidos que el día de hoy nos va a tocar. En clases anteriores habíamos estado analizando lo que era las definiciones básicas de proyecto. y se indicaba que el proyecto es una premisa fundamental que supone una inversión. La finalidad es el consumo incrementado de bienes o servicios a futuro, con carácter económico, social y con una serie de categorías: producción de bienes, infraestructura económica, tipo social o prestación de servicios. Teníamos también una clasificación de proyectos. En la clase anterior minuciosamente la habíamos revisado. Entre los principales: agropecuarios, industriales, de infraestructura social, infraestructura económica y de servicios. Y por su naturaleza se clasificaban los proyectos de instalación o implementación y de operación. Es importante recordar las etapas de un proyecto: idea, preinversión, inversión y operación. Habíamos indicado que la primera etapa, la idea, era la más importante. Si la idea era mala, todo lo que viene más atrás no servirá. Entonces partimos de una idea, seguimos con una etapa de preinversión donde tenemos la elaboración de 3 estudios: perfil, profundizamos mucho más en un estudio de prefactibilidad, después seguimos con un estudio de factibilidad, otra etapa es la inversión y finalmente la operación. La tercera etapa es muy importante. Si no hay inversión, difícilmente podremos llegar a la etapa de operación. Entonces, esto es importante recordar porque a continuación vamos a analizar todo lo relacionado con las ideas para un proyecto. Decíamos que lo más importante era la idea en las etapas del proyecto. Ideas de negocio. ¿Por qué son importantes las ideas de negocio? Porque a partir de ahí podemos analizar una serie de alternativas y en función de las probabilidades de éxito ir priorizando. Entonces, es importante analizar cómo generar ideas de negocio. Podemos hacer un análisis relacionado con la misma. Entonces, para tener una idea, debemos analizar algunos elementos. Primeramente, ¿qué producto o servicio será con el que vayamos a trabajar? ¿Qué producto vayamos a elaborar? Siempre hemos indicado que este análisis debe ser realizado en forma
muy concienzuda, tomando en consideración las necesidades insatisfechas de la población. Algo que la población necesite. Si no es de una necesidad básica, difícilmente vamos a poder tener éxito. Entonces, siempre se habla de un producto básico o necesario en el hogar. Si hacemos una comparación entre dos pequeños negocios, uno de vender pañales y otro de vender CDs de música, ustedes conocen que la necesidad básica primordial entre los dos es la compra de pañales para aquellos hogares que tienen niños pequeños. Entonces ahí estamos viendo una necesidad básica de los hogares. Otro elemento importante está relacionado con el quién comprará. Esto también es muy importante. ¿Qué segmento de la población será el que se vaya a beneficiar? En función de ello, será necesario ver cuál es el estrato social al que pertenecen, el poder adquisitivo que se necesita para la adquisición de ese producto o de ese servicio, etc. Otro elemento importante es lo relacionado a cómo se venderá. Hemos indicado que cuando se hace el primero de los estudio de mercado, tenemos los elementos relacionados con demanda, oferta, precio y sistema de comercialización. Entonces, el cómo se venderá es muy importante. ¿Cómo haremos llegar nuestro producto hacia la comunidad que desea adquirir el mismo? Y finalmente, algo también que es importante, ¿cuál necesidad cubrirá? Lo que decíamos anteriormente, venta de pañales. Entonces usted sabe que eso es una necesidad básica. Ya se acabó el tiempo en el que se compraba los pañales de tela Estrella Roja y el ama de casa, la mamá del bebé, tenía que estarlos lavando cada vez y cuando y nuevamente reutilizar. Ya los tiempos cambiaron y ahora es mucho más simple, se saca el pañal del paquete, se saca el cuerpo de la criaturita, el que ya está sucio, la lava y nuevamente se le coloca un pañal nuevo. Entonces, en función de ello, ustedes ven que eso prácticamente ha sido una necesidad básica en los hogares. Entonces recordamos qué producto o servicio, quién comprará, cómo se venderá y cuál necesidad cubrirá. ¿Cuáles son las características que debe tener una buena idea de negocio? Lo que decíamos anteriormente, un producto o servicio necesario. Si no es el producto o servicio necesario, no va a haber necesidad de que los hogares de una determinada población demanden este producto o servicio. Otra situación, un producto o servicio al alcance del cliente. Estamos hablando del precio. Entonces, este precio, ustedes saben que debe ser el costo de producción más el margen de utilidad razonable. Y en función de ello tenemos el PVP, que es el precio de venta al público. Algo que también es importante son los conocimientos y habilidades de las personas que van a elaborar ese producto. Muchos de los negocios que han florecido en el Ecuador antes de la pandemia tenían que ver con aquellos negocios que pusieron las personas que emigraron a otros países europeos y que retornaron.
Entonces ellos vinieron con los conocimientos y habilidades para colocar esos negocios. Si no se tienen esos conocimientos y habilidades y usted, como dueño del negocio, contrata a un operario, es muy fácil que la competencia, viendo la calidad de ese operario, pueda contratarlo y usted se queda sin ese recurso humano que era imprescindible para la elaboración de ese producto con una calidad muy diferenciadora. Y otro elemento importante, este es el básico, los recursos necesarios para invertir. Si no hay los recursos necesarios, no hay inversión y nos quedamos solamente en ideas. Entonces, todos estos 4 elementos son muy importantes. Hay que hacer un análisis, hay que ver qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, y saber que de acuerdo a las necesidades insatisfechas está en la proyección de los volúmenes de venta del producto o servicio que aspiramos a colocar en el mercado. Tomamos en consideración las habilidades y cualidades de la persona. ¿Cómo se pueden mejorar sus habilidades y cualidades? Miren que esto es importante. Se pueden mejorar las habilidades y cualidades de la persona conversando con empresarios que le transmitan experiencia. Siempre es bueno conversar con personas de éxito. En ocasiones el inconveniente es que esas personas no desean transmitir sus experiencias exitosas. Pero hay otras personas que han tenido éxito que sí les gustan compartir. En los actuales momentos, por la pandemia, se habla mucho del emprendimiento. Se hablan de los emprendedores, de los recursos económicos que se le pueden dar a los ciudadanos para el emprendimiento, con la finalidad de que puedan acometer en un nuevo negocio. Entonces, no siempre en la primera iniciativa que se tenga puede haber éxito. Los empresarios exitosos han indicado que al quinto, al sexto intento han tenido el éxito requerido. Entonces, paciencia y perseverancia. Otra sugerencia para mejorar habilidades y cualidades puede ser asistiendo a cursos, talleres o seminarios. El inconveniente es que a las personas no les gusta asistir a estas capacitaciones, ni en ocasiones que son gratis. No olvidemos que los personajes exitosos en el mundo de los negocios siempre venían a ciudades grandes como Quito y Guayaquil en nuestro país. En la actualidad tenemos el espacio virtual mediante el cual podemos acceder a una videoconferencia de un personaje exitoso que puede estar al otro lado del mundo. Pero así las personas en ocasiones no desean asistir. Otro elemento, trabajando como asistente o aprendiz de una empresa. Miren que el caso más típico es lo que ocurre en las mecánicas. Van los niños desde tierna edad a aprender este oficio. Inician empezando a pasarle al maestro mecánico las herramientas que él le solicita. Y lógicamente, con el paso del tiempo, las características y experiencias que adquieren en esta rama, estos niños posteriormente se transforman en adultos y están en condiciones de montar su propio taller. Y es lo que ha ocurrido con aquellos migrantes que por la pandemia, por el feriado bancario, por la falta de empleo, emigraron a países europeos, se emplearon en negocios relacionados con gastronomía y posteriormente vinieron al país a montar sus propios negocios. Otro aspecto,
leyendo libros sobre análisis empresariales. Pero aquí hay otro inconveniente, a las personas no les gusta leer los textos. Hay periódicos que durante la semana traen en días específicos su sección de negocios, secciones empresariales y todo y aquello abunda para que las personas puedan enriquecer sus necesidades de conocimiento. Y es lo que está aquí, revisando periódicos y revistas sobre temas empresariales. Aquí en nuestro país hay un periódico que es El Comercio de Quito, que tiene una sección empresarial que se llama Líderes y que circula todos los días lunes. Antes llegaba a Puerto Viejo, pero ya con los confinamientos dejó de venir este periódico, pero se puede vía online acceder al mismo. Existen tipos de negocios por sectores. Aquí podemos visualizar 5 sectores. El primero es el sector de extracción, que está ligado al sector forestal, sector mineral y sector pesquero. Verás que este sector de extracción necesita de muchos recursos económicos y tiempo. En el caso del sector forestal, este tipo de negocios demandan mucho tiempo. Por ejemplo, para instalar una plantación de teca, estamos hablando de alrededor de 20 a 25 años hasta que esté listo para ser cosechado y vendido. En estos días se ha hablado mucho aquí en nuestra provincia del Cantón Santana con la producción de balsa, que tiene un periodo de vida mucho más corto. Hablan de 5 años desde que se lo siembra hasta que se lo puede cosechar. Y hay personas de esa misma zona que están dedicados a la exportación de este producto con la finalidad de que los agricultores diversifiquen su producción y tengan otra alternativa. En lo que corresponde al sector mineral, ustedes conocen que esto está en manos del Estado. El Estado es el que regula este tipo de explotación. En esta semana que acaba de culminar, tuvimos noticias lamentables ocasionadas en minas ilegales que funcionaban en el Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. Y se pudo apreciar, de acuerdo a las coberturas televisivas, de lo precario en lo que trabajaban las personas, niños, mujeres, y que ocasionó la muerte de 5 personas en aquellas minas artesanales. Entonces, es el Estado el que en definitiva regula esto debido a la afectación ambiental que se produce por la contaminación de suelos y de ríos. Tenemos también el caso de la pesca. Ustedes conocen que para eso se necesita tener una embarcación que cuesta muchos miles de dólares, aperos de pesca y toda la infraestructura necesaria dentro del buque. Otro sector es el sector de la producción. Aquí tenemos que puede ser agrícola, el desarrollo de cultivos de ciclo corto, perennes, ciclo corto, pimiento, tomate, verduras, y perennes, el caso del limón, cítricos, café, cacao, mango, etc. El aspecto pecuario está relacionado, en el caso de la ganadería, por la producción de carne y de leche. Tenemos las industrias avícolas, producción de carne, pollo y
producción de huevos. Y el sector acuícola, con una serie de elementos que se producen, en el caso de camarón, tilapia, como para citar algunos elementos. El otro sector es el de la fabricación. No es otra cosa más que la colocación de materia prima para que pueda ser industrializado y transformado. Tenemos aquí los aspectos industriales y manufactureros. Ustedes conocen que las provincias centrales de la serranía, Cotopaxi, Tungurahua, son las que lideran este tipo de negocio. Otro sector que es importante es el del comercio. Tenemos comercios mayoristas, las grandes cadenas de supermercados y negocios, y los minoristas, tiendas de barrio. Verás que estas tiendas de barrio en esta pandemia, desde marzo hasta los actuales momentos, han tenido un rol muy importante para que las familias pudieran acceder a los productos básicos sin necesidad de un riesgo de contagio. Entonces, estas tiendas de barrio son las que compran a las grandes cadenas, a los camiones repartidores, y se encargan de vender al menudeo a los clientes de un determinado sector de cantón o ciudad. Después tenemos el personal, el área de servicio. Ustedes saben que el éxito en la actualidad está en los servicios. Antes de la pandemia, los servicios, por ejemplo, de turismo, eran los rubros más importantes para economías como las españolas, las mexicanas, etc. El turismo, una gran fuente de ingreso de divisas. Ya con el aparecimiento del COVID-19, ustedes conocen que se restringieron los vuelos, se cerraron aeropuertos, se cerraron complejos recreacionales, etc. Entonces estamos recién reactivando este tipo de sector. Aquí tenemos un cuadro donde se colocan los posibles tipos de negocios que tienen potencial. Dijimos que en el sector de la extracción se necesitan recursos y tiempo para los proyectos forestales, 5, 10, 15, 20 años desde que se lo siembra hasta que se lo cosecha. Pero en el caso de la producción, tenemos la agroindustria, soya, caracoles, flores, hierbas medicinales, el caso de mariposas, etc. Agricultura orgánica, todas aquellas especies de ciclo corto y también especies perennes. Tenemos agricultura turística, granjas destinadas a la agricultura que pueden servir para la visita de familias durante un determinado tiempo. En lo que se corresponde a la fabricación, tenemos las artesanías renovadas. Ustedes conocen comunidades cercanas a Puerto Viejo, donde las artesanías dan lugar a generación de ingresos para familias. El caso de Sosote, con los artículos de tagua, las ollas de barro, gastronomía como la morcilla, caldo de manguera. El caso de la pila, gran cantidad de figuras hechas de barro. Tenemos también Montecristi, con su gran diversidad de artesanías que son colocadas a la venta por las personas. Y servicios relacionados con ecoturismo, comidas alternativas, transporte turístico, que durante esta pandemia recién se empieza a reactivar, servicio a domicilio
de compras, de alimentos, seguridad a hogares, cuidados a personas de tercera edad y niños, y también los servicios educativos que en la actualidad se están haciendo en forma virtual. Entonces, todos y cada uno de estos tipos de negocios pueden tener potencial y pueden servir de inicio, de punto de partida, para que los que quieren hacer un emprendimiento puedan iniciar desde él. Entonces, todos y cada uno de estos elementos son muy importantes. Deben ser tomados en consideración. Es importante también que recordemos que los proyectos sirven como elementos de planificación. Cuando se habla de un proyecto, estamos hablando de etapas y estamos hablando de actividades dentro de cada una de esas etapas. Entonces ya pasó el tiempo en el que se quería hacer un proyecto y desde el inicio se pensaba que se debía disponer del valor total del proyecto. En la actualidad es importante recordar que tenemos etapas. Cada etapa tiene actividades. Esas actividades tienen responsables, tienen costo económico y tienen recursos materiales, humanos y asimismo económicos. Por lo tanto, recordemos algo relacionado con la planificación de los proyectos. Estamos hablando de los niveles operacionales de la planificación. Si no hay planificación, no hay proyecto que valga. Entonces, hay que planificar bien y de acuerdo a lo planificado, empezamos la ejecución. Para la planificación debemos analizar lo que es un plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Empezamos desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué es un plan? El plan hace referencia a las decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Mire que esto es importante. Lineamiento, prioridades, asignación de recursos, estrategias y el conjunto de medios e instrumentos a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Programa. El programa es un conjunto generalizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto de programas. Un programa operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. Igualmente, un programa está constituido por una constelación o conjunto de proyectos. El proyecto, ya lo hemos dicho anteriormente, es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir bienes o servicios capaces de satisfacer las necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un tiempo.
Todo proyecto comporta una serie de actividades de duración determinada. En los proyectos se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo con los objetivos previstos en su diseño y conceptualización. Recordemos que los proyectos tienen fecha de inicio y fecha de culminación. Y como se dijo anteriormente, proyecto, un conjunto de actividades. Igualmente, cada actividad, fecha de inicio y fecha de culminación. Antes de iniciar la siguiente actividad, debemos revisar si la anterior quedó correctamente formulada. Hay una serie de preguntas fundamentales para programar y elaborar proyectos. ¿Dónde se quiere hacer? ¿Qué es la localización física? ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas, métodos y técnicas. ¿Cuándo se va a hacer? La calendarización o cronograma. ¿Y a quiénes va dirigido? Los destinatarios o beneficiarios. Actividad es el medio de intervención sobre la realidad mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos específicos de un proyecto. Diversas acciones. Y la tarea es la acción que operacionaliza una actividad con un grado máximo de concreción y especificidad. Un conjunto de tareas configura una actividad entre las muchas que hay que realizar para completar un proyecto. Entonces no nos olvidemos, desde lo macro a lo micro, plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Y desde lo más simple a lo más complejo, tarea, actividad, programa, tarea, actividad, proyecto, programa y plan. Entonces recordamos, la actividad es el medio de intervención sobre la realidad mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones. Tarea es la acción que operacionaliza una actividad con un grado máximo de concreción y especificidad. Un conjunto de tareas configura una actividad entre las muchas que hay que realizar para concretar un proyecto. Tenemos ahí los niveles operacionales de la planificación. Con esto prácticamente estamos culminando la primera unidad del sílabo de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión. Le agradezco a todos ustedes por la atención dispensada a la observación de este video. Igual que en ocasiones anteriores, deseo para todos ustedes y sus respectivas familias un estado de salud satisfactorio. Cuídense, Dios mediante estaremos en contacto. Pasen bien.